8 de la mañana, ojo porque los futuros vuelven a venir en negativo en el viejo continente, mucho más leves que lo hacían ayer, pero todavía continúa la caída en el mercado a la espera de lo que pueda suceder en Ucrania. 8:01 de la mañana, mirando mucho cómo los futuros pueden hacer esa apertura en el mercado en el viejo continente, pensando mucho en las palabras de James Bullard, que por primera vez admite que la Reserva Federal se ha equivocado a la hora de entender qué profundidad iba a tener la inflación, qué profundidad y daño podía tener la subida de los precios para el conjunto de la economía. Por eso, James Bullard, insiste, 100 puntos, un 1% de aquí a julio, sí o sí. Ayer en la CNBC, escuchen. We need to front load more of our planned removal of accommodation than we would have previously. We've been surprised to the upside on inflation. This is a lot of inflation in the U.S. economy, 7.5% on the headline CPI. These are numbers that Alan Greenspan never saw. They haven't occurred in 40 years. So our credibility is on the line here. And we do have to react to data. However, I think we can do it in a way that's organized and not disruptive to markets. Los bancos centrales protagonistas en este inicio de semana, en este martes ya. Christine Lagarde, sobre la inflación, insistía ayer a partir de las 5 de la tarde en esa conferencia sobre cómo veía la política monetaria. The euro area economy has continued to recover, although growth is expected to remain subdued in the first quarter 2022. While the outlook for inflation is uncertain, it is likely to remain elevated for longer than previously expected, but to decline in the course of this year. In the Governing Council meeting earlier this month, we confirmed the decisions we took in December. Accordingly, we will continue reducing the pace of our asset purchases step by step over the coming quarters, and we will end net purchases under the Pandemic Emergency Purchase Programme at the end of March. In view of the current uncertainty, we need more than ever to maintain flexibility and optionality in the conduct of monetary policy. Bancos centrales protagonistas, bancos centrales mirando la inflación en un día en el que Putin parece haber aceptado ya la vía diplomática tras hablar con su ministro de Asuntos Exteriores y hacerlo con Estados Unidos. Eso dio un poco de calma a la jornada de ayer, aunque hay serias dudas en que esa vía diplomática pueda explotar antes de mañana, fecha en la que Estados Unidos tiene puesto en el calendario, que es el momento casi televisado en el que Rusia invadirá Ucrania. Vamos a ver qué pasa, pero estas últimas horas son de tensión a la espera de ver si el mundo vuelve a estar en guerra. Lunes negro ayer, esa masacre de San Valentín. Ahora la pregunta está en ver si el trimestre entero puede estar en negro, puede estar en rojo, puede ser un trimestre que baje la valoración de las compañías. Ayer en el IBEX 35 se perdieron 15.000 millones en esa caída que tuvo el mercado de más del 2,5%. Vamos a ver cómo puede ir el mercado en el trimestre recuperando un tono verde o dónde al menos puede tocar el suelo no solo el mercado español sino el conjunto de las bolsas mundiales. Hemos visto a Bullard en esa insistencia de los 100 puntos básicos antes de julio. AXA Investment Managers ve inevitable una caída del 20% todavía en la renta variable americana en un informe y un rendimiento del bono a 10 años que se sitúe en el 2,5%. Considera que si el aumento de tipos en Estados Unidos tiene al menos un 75% de acercamiento a James Bullard en ese informe, esa caída de la renta variable americana es inevitable. Y si eso es así, se entendería todo el movimiento de caída que hemos visto en los últimos días. Petróleo y oro como regalos ayer estrella más que las flores en San Valentín, pero ahora la pregunta está en si el oro es el valor en el que hay que entrar sí o sí. No se ha convertido en valor refugio durante los 2 últimos años. El mercado ahora analiza si ya por fin es el momento de entrar con fuerza en el oro. 5 gráficos para entender un poco el contexto, la fotografía de lo que está sucediendo en el entorno económico. Por un lado, fíjense en esta parabólica perfecta que ha marcado el bono de Estados Unidos a 2 años
una U perfecta, una parabólica perfecta entre lo que sucedía en marzo de 2020 con una caída de la rentabilidad del bono a 2 años hasta situarse en el entorno del 0,2%, hasta recuperar ahora ya el 1,54%. Este movimiento pendular, este movimiento de parabólica a lo largo de 2 años marca muy claramente cómo ha sido la crisis del coronavirus, cómo ha sido la salida de la renta fija por parte de los inversores por la rentabilidad que tenía, marcando una U que ven aquí que es de manual, es perfecta. Lo han visto los inversores, fíjense, desde el 1,6, 1,59 hasta el 1,54 actual. Otro gráfico que nos marca también cómo entender lo que está sucediendo a la mañana es este gráfico que un periodista alemán, Jace Holfeld, marcaba esta semana sobre cómo se ha japanificado la economía norteamericana. Marca por un lado cómo la rentabilidad del bono a 10 años japonés entre 1987 y 2004, es la línea blanca, marca una fotografía prácticamente idéntica si lo comparamos con el bono americano, con el bono a 10 años alemán entre el 2004 y hoy. Es verdad que son periodos diferentes, pero al ajustar el periodo del bono alemán desde el 2004 hasta hoy, marcan una fotografía prácticamente, como ven aquí, igual. Es algo que se está mirando mucho en los mercados, se rompe esa japanización, sobre todo en la parte final de ahora, del momento actual. 2004 hasta hoy, la parte amarilla marca Alemania 10 años, la parte blanca Japón entre el 87 y el 2004. 2 momentos de japanización de la economía alemana, olvidando la inflación, sin posibilidad de que esta inflación crezca a pesar de los estímulos económicos. Uno de los gráficos clave que están teniendo cómo se pusieron las dos economías en épocas distintas en un posicionamiento del 10 años prácticamente idéntico. Otro de los gráficos que nos enseñan un poco la mañana es dónde se está poniendo ahora mismo los problemas más importantes para el conjunto de la economía. Y aquí se compara por parte de Charles Schwab, de la banca privada norteamericana, con datos también de la National Federation of Independent Business y de Bloomberg, 4 problemas. Por un lado, el empleo, la calidad del trabajo, la inflación, los impuestos y también ese tapering del gobierno. El momento de inflación se nos había olvidado, y lo ven aquí, desde 2009, cuando cae y se sitúa con alguna excepción en unos niveles cercanos a cero, pero ahora se ha disparado y se convierte en el segundo problema, solo por detrás del empleo. Datos de Estados Unidos. Solo por detrás del empleo, la inflación, superando ya, por ejemplo, los impuestos que han caído en importancia para las empresas y para el consumidor. Otro de los gráficos de la mañana, tenemos 5 gráficos para enseñarles y para ver un poco más lo que está sucediendo, es cómo empieza el año, value o growth. Pues en este gráfico de Charles Schwab también se ve perfectamente cómo toda la apuesta, la inversión en growth, que va en esta línea, se está convirtiendo en prácticamente sin rentabilidad, 0,2 cuando buscamos la rentabilidad una semana, a un mes, desde el inicio del año hasta ahora, 12 meses o todo 2021. El movimiento desde el year to date, el retorno, es del menos 1,8%. Si miramos el value, vemos aquí un crecimiento del 5,4% desde el inicio del año hasta ahora, del 10% en los últimos 2 meses, del retorno de 2021 un 8,8%, y si vemos el retorno en un mes, ya en este año, es del 2,3% en positivo. Solo a una semana el value está consiguiendo una revalorización del 0,7%, pero mirando sobre todo el year to date, value caída del 1,8% en las rentabilidades, 5,4% en positivo para el value, marcando muy bien en este gráfico de Charles Schwab cómo es el movimiento de inversión. ¿Hay cosas llamativas en positivo? Muy pocas. Como mucho, la inversión en Momentum, que no desde el inicio del año, pero sí desde hace un mes, está dando una revalorización del 1,6%, y también el apalancamiento, que está dando una inversión positiva. Un último gráfico para entender cómo se mueve esta mañana está en los datos del coronavirus. Ayer
crecimiento, porque había comunidades que no los habían puesto encima de la mesa, exponencial. Este es el gráfico de España, de la Johns Hopkins University, en el que se ve desde el inicio del coronavirus crecimiento, muertes por millón de habitantes, crecimiento en el inicio del coronavirus, segunda ola, tercera ola, y fíjense que la ola de Omicron, que era súper leve, que no nos estábamos enterando, que era un catarrillo, que hay, nada, 3 toses y poco más, miren dónde está la gráfica ya, con gran parte, una parte muy importante de la población vacunada entre 2 y 3 dosis, pero el crecimiento del dato que se ofreció ayer reuniendo todos los fallecimientos ya en esta ola es llamativo, está por encima de las 7.000 personas en apenas 2 meses, por lo que también esos mensajes que llegan a los países del norte de Europa de que esto no ha acabado. Fíjense en España ese crecimiento de fallecimientos. Vistazo a lo que está sucediendo en el conjunto de la economía completo, sobre todo con esa visión sobre qué está pasando value growth en el momento actual y rentabilidades de los bonos importantes, y se ven sobre todo los alemanes. Eva Villanueva, buenos días. Muy buenos días, José Antonio. Bueno, después de la maratón